Así que eso, que gracias y que si en algún momento lo he dicho, no quieres contestar alguna cosa, estás incómoda, cualquier cosa, si me equivoco yo en algún dato, corrígeme sin ningún tipo de problema. Y más que una entrevista, pues que sea un poco una charla, sobre todo pues feminista, que me parece muy interesante todo lo que haces. Y Pues nada, y eso. muchas gracias, tú no te preocupes. Si Vale, no me pues repito mucho de lo que sea, tú luego lo cortas o haces lo que quieras. tranquila, no te preocupes. Pues eso, que un poco la presentación de quién es la Palo. Pues bueno, la Palo surge como identidad cuando acabé, bueno, mediados de estar estudiando la carrera de Bellas Artes, a raíz de colaborar en un proyecto de diseño de ropa con Macondo, que es, bueno, Carlos es un amigo de Benny Maglet que tenía su tienda de ropa ahí y quiso lanzar una colección de ropa feminista y para ello confió en mí. Sumado a que en el momento en el que se desarrolló la idea, pues eso, yo participaba de varios colectivos, estaba en el grupo de rap Super de Rap, estaba en un colectivo de arte que hacíamos pues rollo performance y instalaciones y tal, que se llamaba Las Lolas, y la gente me empezó a conocer por eso, pues dado ese momento que no sé muy bien cómo surgió, y a día de hoy pues se ha convertido un poco en mi identidad sin buscarla, porque no es algo que yo me haya esforzado en, sino que surgió así. Y bueno, el proyecto de la ropa, por ejemplo, pues está parado por lo que te comentaba, que bueno, pues al final la vida del artista, entre comillas, no es fácil en el sentido de que el arte no está nada valorado. Entonces siempre tengo que estar buscando trabajos un tanto precarios que me den, aunque sea una base, para poder invertir en trabajos artísticos. Por ejemplo, lo de la ropa, pues hacer una tirada de camisetas básica te puede costar a lo mejor 200 o 250 euros como mínimo. Entonces, solo para tener esa inversión de la que luego saques más para hacer Claro, más, ya necesitas tener otro claro, trabajo o sacar claro. el de otra parte. Entonces va todo un poco así. Madre mía. Tus ilustraciones, ¿cómo las haces? ¿Tienes alguna tableta? Me imagino, las haces a mano, luego las pasas al ordenador. Pues un poco depende de lo que vaya a hacer también. Porque, por ejemplo, también depende de dónde me pille. Yo empecé a trabajar, evidentemente, pues a mano, dibujando en blogs, y luego digitalizaba todo eso con una tableta, pero no las tabletas que hay ahora, rollo iPad, sino una Sí. tableta negras con cable al ordenador tal. Ujú. Y trabajaba con Illustrator, que es un programa que sirve para hacer vectores y tal. Pero bueno, luego participé en un concurso de pintura mural que el premio era el iPad y ahora la verdad es que trabajo con el iPad siempre, porque es una facilidad que Claro, es súper guay, súper versátil y te permite también, pues al final, si quieres trabajar en físico, trabajar de forma tradicional, poder pasar todo ese dibujo sin que pierda calidad a un formato digital ujú, y la verdad es que mola bastante. ujú. ¿El diseño es feminista? ¿El diseño de qué tipo? De... Un poco general. A ver, en tu vertiente, que sobre todo es eso, ilustración, ¿tú crees que es feminista, que colabora o ayuda o visibiliza a mujeres? Pues es que depende por dónde lo miremos. Porque, por ejemplo, te voy a tocar tres palos que son con los que yo trabajo Ujú. habitualmente, ¿no? Yo lo que más natural, luego trabajo con ilustración tipo novela gráfica o tal, y bueno, tocando un poco temática social, y luego trabajo pues a nivel de la ropa. Entonces, por ejemplo, en cuanto al diseño o el trabajo en el espacio público, queda aún mucha perspectiva feminista que tocar. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de intervenciones que entendemos en el espacio público colectivas históricamente vienen de donde, del graffiti y de todo este tipo, ¿no? O sea, cuando alguien piensa en arte urbano, te viene graffiti o te Exacto. viene rap o te vienen estas cosas, ¿no? Y Sí, total. entonces, bueno, partiendo de que nuestra sociedad es machista, entonces es como al final estar nadando en una piscina de barro, ¿vale? Puedes salir de la piscina y puedes limpiarte, pero al final, si vienes nadando del barro, pues algo de barro te va a quedar. Entonces, todas las personas del mundo tenemos actitudes machistas, la cosa es que te lo quieras revisar. Es- Entonces, la cultura underground, por ejemplo,
en el rap me he encontrado muchísimos hombres que me han ofrecido una mano para hacer cosas y que me han dado espacio y me han dado visibilidad y tal, mientras que en el graffiti no tanto, por mi experiencia propia. Y de hecho tengo pendiente hacer una mesa redonda hablando sobre las mujeres en el espacio público, las que trabajamos en el espacio público a nivel artístico, pues las dificultades que ello implica y tal. Luego, a nivel ilustración, ahora mismo Valencia considero que es un referente a muchos niveles de ilustración, porque este año se ha llevado el premio de cómic el día 3, que es el cómic que habla sobre el accidente de metro de Valencia, Sí. guionizado por Miguel Ángel Giner, ilustrado por Cristina Durán, que son de aquí de Benetúser, o sea, es que están aquí al lado. Y es, para mí, son un referente de cómo abordan las cosas con un cariño que es brutal y con un tacto brutal. El año pasado se lo llevó a Ana Peñas, que es una chica que es un poco más mayor que yo. También ha estudiado en la Facultad de Bellas Artes, me refiero. Valencia a nivel ilustración, a nivel diseño, te he puesto 2 botones de muestra, pero tiene mucho que decir y pienso que a ese nivel sí que hemos avanzado bastante en cuanto a perspectiva feminista, porque sí que es verdad que los temas que abordamos, y no solo los que abordamos, sino la manera en la que se hace, ya tiene perspectiva de género, tiene una perspectiva inclusiva. Y luego a nivel de moda, de diseño de moda, la verdad es que estoy bastante contenta porque es lo que te comento, que yo, por ejemplo, mi trabajo es muy de ilustración, ¿no? No es tanto de diseño de patronaje ni de tal, pero tengo compañeros como son VF que controlan desde cero toda la cadena de producción de su ropa. Hacen ellos el patronaje, miran de dónde se trae el algodón, quién cose el algodón, quién estampa el algodón, intentan que todo se haga aquí en unas condiciones de trabajo dignas dentro de lo que se pueda permitir. Y para mí, o sea, digamos, el producto en sí final, el diseño del producto no es feminista porque no lleva nada que lo ponga en sí mismo, pero todo el proceso ya lo ha Claro. sido. Entonces, al final, tú estás apoyando esa idea, estás apoyando esas prácticas y ya es bastante feminista, Ujú. entre comillas, ¿no? Que me parece a veces un poco frívolo usar el término así, pero para que se entienda. Claro, sí, sí, sin problema. La cuenta de Tres Voltes Rebel, supongo que la conocerás. No sé si conoces a Sí, personalmente. sí, 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 somos amigas. ¿Alguna vez os han comparado? Pues a mí directamente nadie me ha dicho, eh, o sea, nadie me ha comparado mi trabajo con el de Tres Voltes Rebel, pero creo que como no sé explicarlo, como de forma colectiva sí que Mm, está muy ligado, ¿no? esa Porque noción de comparar a diferentes ilustradoras que tratamos temas sociales o tal. De hecho, bueno, me nominaron el año pasado a los premios 3D, que es una sí, revista muy bien. cultural, y a ella también la nominaron. Y bueno, pues es que al final, si trabajas, o sea, entiendo que la gente como que agrupe, ¿no? En plan, estas 2 chicas hacen lo mismo, pues abordan las mismas temáticas o tal, bien. Pero bueno, es que en realidad tampoco nuestros trabajos se parecen tanto. Y aún así es que somos bastante amigas, o sea, es que yo sin problema que me comparen con ella a nivel... Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando 2 hombres hacen la misma cosa nunca se les compara, se entiende perfectamente. Exacto, eso es lo que quería llegar, que hay a veces como al ser mujeres como que siempre tiene que haber que una destaque más, o tiene que haber rivalidad entre ellas y con los hombres no pasa, entonces por eso Exacto. ha venido un poco la pregunta. Nosotras es que nos llevamos súper bien, porque encima ha dado la casualidad de que las dos, o sea, ninguna de las dos es de Valencia. Las dos tuvimos que ir a Valencia a estudiar el bachillerato artístico. Lo estudiamos en el mismo instituto porque al final no hay tantos institutos que hagan el bachiller Sí, artístico. exacto. Y es como que siempre hemos estado juntas en los mismos círculos, Mm. pero no nos hemos conocido hasta que no hemos acabado la universidad, ya te inicias un poco en el mundo profesional y la verdad es que nos llevamos de puta madre, o sea que Genial. súper Pues bien. es una cosa muy importante, creo, a mi parecer, sobre todo por Sí. eso, por las mujeres. Hmm. Tienes varias cuentas de Instagram. En una, tu biografía, cito que pones feminista, gorda, precatizada, exagerada, histérica y muy mala persona. ¿Crees que es así como nos ven a las feministas? A ver, los machistas sí. Me refiero que a mí esto me ha servido de escudo para que no me vengan mareando. Cuando empecé a trabajar con las Lolas, que es el colectivo que te he dicho antes artístico,
trabajábamos mucho la idea, que bueno, se llevó a cabo en los años 80, pero ya venía de antes, de apropiarse de los insultos. Por ejemplo, aquí en España en los años 80-90, a todo el colectivo gay, pues siempre ha sido un insulto llamarles maricones en tal. Exacto. Vale, Sí. pues cuando yo me llamo a mí misma maricona, es que no tienes poder de someterme ni de humillarme. Y eso me pasa un poco con gorda, ¿no? Porque yo estoy gorda. O sea, yo a los numeritos que dice cuánto índice de masa corporal, yo estoy gorda, vale. Pero es que para mí no es un insulto. O sea, si yo no me gustara como soy, esforzaría en cambiarme. Pero estoy sana, puedo hacer lo que quiera, me veo guapa, pues no entiendo que tenga que venir alguien a decirme gorda de mierda. Es Vale, que pues sí. Y es cuando, un poco cuando tú ya de entrada dices, ay, que sí, que la gorda de la fiesta soy yo, pues ya, mm, ¿qué te van a decir, no? Y pero es así, que es una era, manera o sea, de, es una manera un poco de ir a lo fácil o al insulto fácil. ¿Qué ganas tú? Si me lo digo yo a mí misma, ya la otra persona se piensa que no es un insulto o que no me puede afectar, ¿sabes lo que te digo? Porque claro, eso pasa, yo soy muy bajita, por ejemplo, pero muy bajita. Si me lo digo yo, está correcto, pero si me lo dices tú, ya tiene que ser insulto. Entonces, es un poco la manera de que la persona no va a decirte, va a hacer daño directamente. claro. No, Pero sin entonces, embargo, si tú en tu día a día incorporas, yo por ejemplo, hago mucha broma con eso, o sea, muchísima. Rollo, ahora estaba haciendo una formación y tal, y hubo un día que dije, joder, que es la hora del patio y no me estoy comiendo el bocadillo, no, que me están quitando puntos del carnet de gorda cada minuto que pasa. Y mis compañeros en plan se quedan así, como diciendo, hostia, que la gorda está haciendo chistes sobre que está gorda, ¿sabes? Y claro, su cabeza les hace como cortocircuito porque se supone que tengo que estar súper amargada o súper exacto, sí, hacer sí. esto con mi peso y es no. Y o sea, me refiero, tú has dicho lo de bajita y el bajita sería un problema si continuamente se concibiera como que las mujeres no tenemos que ser bajitas, que a veces un poco también, ¿no? Pero sobre todo con lo de feminista, con lo de gorda, con lo de que seas pobre, es algo como que continuamente tienes que estar disfrazándote de que no eres eso. Y pues no, es que si somos así. Y es que no tengo que estar, no sé. Al final es un intento de que me dejen en paz, porque bastante Claro. tengo ya, o sea, en mi día a día tengo bastantes cosas que hacer, más que estar comentando, que estar contestando comentarios de mierda. Pero que a Claro. veces funciona y otras veces no. O sea, Bueno, estábamos hablando de un poco pues la estética de las mujeres sobre todo. ¿Crees que una mujer con un físico más normativo tiene un poco el camino más fácil o puede tener mayor éxito? ¿Cómo se podría...? a ver, yo creo que va a tener mayor éxito en la mayoría de los campos. Porque es que es así. O sea, Qué como no triste. dejan de vernos como un objeto de consumo, porque me refiero, yo por ejemplo que soy camarera, ¿no? Pues sé que si estás buena, normativamente hablando, pues es que te van a contratar más fácil que si no. Pero la verdad es que también yo decidí muy joven por dónde me quería mover. Y para mí es fundamental mis círculos, que son pues los de gente más alternativa o más tal. Y al final me siento más respetada, es la verdad. O sea, yo desde cuando tenía 15, 16 años vi que los sitios, no sé, que las conductas normales no me hacían sentirme cómoda. Ir a una discoteca no me hacía sentirme cómoda. Trabajar en sitios donde se me valoraba por mi físico no me hacía sentirme cómoda. Y al final intenté un poco conocer a gente que me permitiera vivir como yo quiero vivir. Como ha sido el caso, por ejemplo, de Macondo. Macondo no trabajó conmigo porque yo fuera guapa o tal, sino porque le gustaba lo que hacía. Que tenías, claro. He estado trabajando este verano en un bar de Benimaclet, que aunque soy camarera igual, estoy segura, es que lo siento así, que la persona que me contrató en ese bar no me contrató porque yo sea guapa, sino porque le gusta mi Que forma de trabajas trabajar. bien, exacto. Sí, es Es que es lo que debe ser, vaya. bastante el sector, me refiero. No vamos a esperar intentar meternos en el mundo de la moda, yo que sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y que no nos valoren por nuestro físico, porque evidentemente es un mundo que es súper frívolo, que me da asco, en plan lo de las modelos profesionales y tal, que el otro día vi un vídeo que casi vomito real, en plan porque salía una mujer de estas que contrata a modelos y decía que es que la especie
era evidente que estaba evolucionando porque a ella le llegaba cada niña que es que no necesitaba ni operarse. Y tú dices, vaya tela, ¿sabes? Sí, sí. O sea, en fin, pues que es como si fuéramos mercancía. No, total, total. Madre mía. ¿Has tenido algún tipo de repercusión, de crítica a nivel un poco extremo por lo que has ilustrado y luego lo has compartido en las redes sociales? Pues que me acuerde ahora mismo, no. A ver, creo que como mucho algún comentario de algún niño rata, porque es que siempre, ¿sabes? O sea, siempre. Pero más ya te digo en el rap, sobre todo, y en el graffiti, que es que te encuentras, tío. O sea, yo tengo 26 años, ¿vale? Pues he estado discutiendo con señoras de 35, ¿vale? Que aún siguen con esas dinámicas patriarcales de, no, si es que yo las mujeres las cuido muchísimo, las mujeres lo más bonito sí, pero no me estás dejando cantar o no me estás dejando pintar, entonces yo no necesito que me cuides, necesito que me dejes en paz. Y yo Hacer lo que yo quiera, exacto. sí, sí, sobre todo eso, pero la verdad es que he perdido, o sea, es algo que no paro de darle vueltas porque creo que cuando empecé todo lo que yo hacía me parecía contestatario, me parecía como, joder, se me está yendo la olla, ¿sabes? Igual esto que estoy diciendo es un poco fuerte, pero es que creo que ya llega un momento que se ha normalizado y que a mí no me parece tan fuerte al fin y al cabo el mensaje que estoy dando. Quizá la forma sí, pero, por ejemplo, tengo una ilustración en mi Instagram de la Palo Design, o no sé si la subí, creo que sí, que es un puño americano con corazones que pone yo también te estime. En plan, pues porque, tío, a mí me han maltratado y o sea, mi pareja nada más que hacía que decirme que él me quería mucho, ¿sabes? Mientras me estás jodiendo la puta vida, me dices que me quieres y claro, mi cabeza ahí no digiere la situación bien, ¿sabes? Y al final es como, vale, yo también te quiero, ¿sabes? Y que te follen. Te quiero, pero en Australia, Pero, por pero favor. lejos. Sí, sí. Uf. Y no sé cómo decirlo. Que al final las formas pueden parecer un poco joder esta tía, pero Pero bueno, bueno, cada también persona tiene una historia detrás que le hace, al fin de cuentas, sí. Y expresarse que de al una manera o de final otra. tanta gente sigue mi trabajo, me refiero que yo mis seguidores no los he pagado. Que si la gente les sigue mi trabajo es porque al final lo ven y se sienten identificados, porque si usáramos, no sé cómo decirte, hay mucha gente, por ejemplo, que con el humor negro le pasa esto, ¿no? Que trabaja con el humor negro y Patricia Sornosa, que es una humorista feminista, dice que realmente no es el humor negro lo que hace daño, sino que es el contexto. Es decir, que si gastamos una broma racista, no es la broma racista la que hace daño, sino el racismo que existe en sí, que sabemos que es real y que no hay que contribuir a él, ¿no? Pues con esto pasa un poco lo mismo. La gente que lo entiende en la clave de humor que lo hago yo o en la clave de decir, ostras, es que yo he vivido esto y sé a qué se refiere cuando dice, yo qué sé, ¿sabes? Es todo un Totalmente. poco cuestión de códigos, pero que al final siempre me critica gente que no tiene ni puta idea de esto, que no se ha molestado en saber más, así es que no le doy más importancia. Em, ¿Crees que el mundo está suficientemente nutrido de feminismo? Es decir, hay muchas manifestaciones, hay muchas reivindicaciones, hay muchos movimientos sociales, incluso por las redes sociales, y todavía sigue habiendo mucho machismo en cuestiones también más graves como es la violencia de género, la violencia machista, etcétera. Entonces, ¿crees que el feminismo ha tocado techo, que ya no podemos hacer nada más? ¿O crees que aún puede haber algo para concienciar por fin de una vez a la gente y que deje un poco de, bueno, pues evidentemente no puedes cambiar una opinión, pero ¿tú crees que el feminismo todavía puede hacer más de lo que ya ha hecho? Sí, lo que pasa es que aquí creo que tenemos que puntualizar un par de cosas. La primera es, me refiero, en el mundo hay muchos sistemas de opresión, ¿vale? El feminismo es la herramienta que nos permite a las mujeres y a las personas oprimidas por el patriarcado defendernos de la opresión patriarcal, ¿vale? Pero hay muchas otras luchas, eh, como son, por ejemplo, la lucha antirracista, que tienen que ir de la mano con el feminismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final siempre hay un punto de la lucha en el que te encuentras con que tienen que ir de la mano. Porque, por ejemplo, te habrá pasado a lo mejor que tendrás amigas o tendrás conocidas feministas, pero que a lo mejor son racistas, que a lo mejor te dicen lo típico de, ay,
pues es que aquí estamos bien comparadas con Arabia Saudí. O es que nosotras estamos bien, pero anda que las mujeres gitanas, pues tío, eso es racista. Entonces al final es como que hay muchos niveles de feminismo, porque está el feminismo superficial de, yo qué sé, pues de que no nos maten a ninguna, o sea, superficial, no superficial, sino que ha llegado a más gente la idea de que no queremos que nos maten, a no la idea de que una gitana y yo somos iguales, tío, y ella tiene su cultura y yo tengo la mía y no pasa nada, ¿no? Eso Que hay por que una mirar parte, un en plan poquito más que, al horizonte y no mirarnos tanto a nosotros mismos, vaya. claro, que me refiero, cada uno, esto es la lucha va por niveles, ¿no? Y conforme llevas más años, pues te das cuenta y vas revisándote las cosas a ti también, que yo soy la primera, pues que también he sido más machista de la hostia. Y luego otra cosa importante también es que hay que diferenciar entre quién es la persona que oprime en un sistema de poder y quién es la persona o las personas a las que se les oprime, ¿no? En el caso de los sistemas machistas, pues las oprimidas somos nosotras. Y encima de estar oprimidas, nos vemos en la situación de tener que estar haciendo pedagogía continuamente, ¿no? Y de tener mucha paciencia, de tener que estar siempre dispuestas al debate feminista o de cualquier otro tipo, y encima tener que hacerlo despacito y con buena letra y con no sé qué. Y yo llega un momento que a mí me ha cansado eso. Porque a mí una situación como esta, que por ejemplo me escribas tú, para hablar en un horario que nos viene bien a las dos, de una forma cómoda, no sé qué tal, pues sí. Pero que a mí 24 horas al día me estén escribiendo tíos por Instagram, que por qué he puesto este post, que es que me parece súper, que yo qué sé, es que esto no es feminismo, esto es feminacismo, no sé qué. Y a ti Uf, que te tengo que contestar yo, lo chico, típico. ¿cuántas horas de mi vida he invertido yo en formarme, leyéndome libros, viendo documentales, escuchando música, revisándome conductas, hablando con mis amigas, para al final construirte tu biblioteca feminista para que ahora te venga un niñato, y me da igual que tenga 42 años el niñato, a decirte que es que, ¿pero qué te tengo que explicar yo a ti? No, blog y siguiente, ¿sabes? Claro, claro, o sea, que sí, que tú eres una persona que te has documentado, que tienes una influencia, que eras una hacia la gente, tienes la responsabilidad de lo que transmites, que tenga unos fundamentos, que sea tal, pero la gente parece Que, que no lo que me entiende. refiero a la pregunta cuando has dicho si el movimiento feminista podemos hacer algo más. Mm. El movimiento feminista creo que tiene una inercia que todas las mujeres vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir hablando de lo que nos incomoda y de lo que nos oprime, y vamos a seguir poniendo nuestros deseos encima de la mesa y nuestras necesidades, que tienen el mismo peso que las de cualquiera. Entonces, casi que habría que pasarle el balón ahora a ellos, de decir, oye, que ya tenéis información de sobra para revisaros las cosas Ujú. sin tener que venir a machacarnos más a nosotras, porque al final también, no, es que ya te contesta mi amiga Paloma esta duda feminista que tienes, pues no, que tiene Google, búscalo, ¿sabes? Totalmente. Hay una pregunta que te tengo que hacer sí o sí, y es 8M y coronavirus, después de las imágenes que hemos visto hace unos días en el barrio de Salamanca, ¿qué opinas? Y es que me parece, es que creo que es evidente, o sea, es como, yo por ejemplo este año no fui a la manifestación del 8 de marzo porque me pegué una hostia, me hice un esguince enorme, entonces con todo el dolor de mi corazón, pues no pude ir. No, pues, Pero hubiera ido igual. Es que al final, me refiero, creo que muy pocas personas antes de esto sabían con certeza qué es lo que iba a pasar. Porque teníamos por un extremo a la gente, yo qué sé, cagada de miedo, de es que no voy a salir ni a tirar la basura porque el virus está en el aire, porque no sé qué. Y luego estábamos la mayoría de gente que no sabías cómo te iba a venir esto. Y evidentemente, si hubiéramos tenido esa información, pues quizá no hubiéramos ido, ¿no? A día de hoy, si nos dicen vamos a hacer una manifestación feminista, de hecho, no se ha convocado nada, no hay nada convocado porque todas estamos en casa. sí, Entonces, precaución y civismo más que nada, claro. pero que al fin la derecha, porque es lo que está pasando, la derecha y la ultraderecha, pues quieren quitarle protagonismo al movimiento y no saben cómo hacerlo. Y yo es que no le doy ni bola porque me parece que pon que en lugar del 8M hubiera sido una manifestación por la defensa de los animales. Se hubieran metido igual, porque es que es algo con lo que como ideológicamente están en contra, pues ya está. Si en lugar del 8M hubiera sido una manifestación para la defensa del deporte de la caza, deporte, madre mía, hasta ya toda la derecha no habían dicho ni mu. Pero es que así, ese mismo día del 8M hubo misas,
hubo partidos de básquet y de fútbol en todo el Estado español. Hubo, pues yo qué sé, tiendas abiertas. O sea, y lo más Sí, sí. importante es la manifestación del 8 de marzo. Las feministas, ¿no? Sí. Si se piensan que porque se pongan así el movimiento feminista va a desaparecer, pues la llevan clara, porque el movimiento feminista no es el 8 de marzo, es todos los días. Y de un montón de mujeres bueno, y de hombres también, que estamos en torno por todo el mundo dando por saco. O sea que ¿Crees que las mujeres deberíamos refugiarnos más entre nosotras? Es decir, apoyarnos, ayudarnos. ¿Crees que el término de sororidad es un término que sí, que está cada vez más a la orden del día, pero ¿crees que le falta un poquito de empuje? ¿Un poco más de universalización? sí, pues sobre todo porque hay gente que aún no lo conoce. Y también para empezar porque vivimos en un sistema en el que desde pequeña nos ha enseñado a competir entre nosotras, lo que hablábamos antes de Ame y yo, por ejemplo, como dos ilustradoras se van a llevar bien. Pues sí, tío, nos llevamos de puta madre, ¿sabes? O sea, yo qué sé. Ella sacó un libro el año pasado y uno de los primeros ejemplares me lo envió a mí. O sea, cosas así, que es que al final nos han educado desde pequeñas a competir, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasaba de con 15 y 16 años yo decía que yo amigas chicas no quería tener porque con los chicos me lo pasaba mejor. Y al final llegas a los 25 y dices que me lo paso mejor de qué, si no cuentan conmigo para nada, ¿sabes? O sea, es como el grupo de chicos y Paloma. Pues no, tío. Y pues nada, o sea, la sororidad se basa en deconstruirte tú misma, que al final es fundamental, es mirarte qué cosas quieres en tu vida, qué conductas de las que he aprendido a lo largo de mi vida quiero que se queden y qué conductas quiero que no se queden. Y para mí las conductas de competir con otras mujeres no me ayudan en nada, me perjudican un montón, porque al final el estar en esa continua competición, ya no por las demás, por ti misma, es agotador. O sea, es que es agotador porque te exiges a ti misma una perfección que nunca va a existir. Nunca vas a estar lo suficientemente guapa, ni delgada, ni lista, ni vas a llegar a todo lo que te exige ese patriarcado. Entonces, el renunciar a esa perfección, a decir, es que yo no soy perfecta, ni quiero serlo, ni quiero competir con ella, pues ya está. Que luego, por contra, también quiero decir esto sobre todo para las que ya nos consideremos solas y ya estemos en materia de feminismo. Y yo a veces que he tenido esta sensación de decir, joder, soy sorora, pero es que esta mujer, tío, no puedo con ella, porque es que al final, yo qué sé, pues personas tóxicas que tenemos todos en nuestra vida y todas, que sea una mujer, pues no le exime de tener conductas de mierda, ¿sabes? Al final. Y yo me veía un poco en esto de decir, joder, Paloma, va, es sorora que al final ella no está viendo con esto te hace daño, que no sé qué. También hay que saber poner límites, porque somos sororas, pero bueno, también tenemos que ser personas emocionalmente inteligentes y ver que hay mujeres con las que te puedes comprometer a un nivel y con otras, pues que para tener una relación sana tienes que estar más lejos. Pero eso no implica que tengas que competir contra ellas, simplemente decir, bueno, hasta aquí, Exacto. porque Uh-huh. ¿Qué es lo que o sea, el principal interés de reivindicar en tus ilustraciones? ¿Qué es lo que te hace a ti decir, necesito plasmar esto? pues sobre todo la sensación de, yo diría que dos cosas. Una, la primera es por mí misma, porque yo soy muy fiel a lo que pensaba Bauman, de que vivimos en una modernidad líquida en la que continuamente estamos expuestas y expuestos a la cantidad de estímulos en la que no tenemos tiempo ni para digerir qué es lo que nos está pasando alrededor, que nuestra mente le cuesta funcionar. O sea, a nuestra mente le cuesta, o a mí personalmente, me cuesta ver la verdad en las cosas, ¿no? O sea, ver qué me ha pasado en estos 3 últimos años, por qué pienso esto, que algunos días me parece radical y otros días me parece insuficiente, porque no sé si me estoy explicando. Entonces, el echar la vista atrás, ver por todas las cosas que he pasado y en por qué las reflejé en su momento de esa manera, me ayuda a decir, estoy en lo cierto en cada paso que doy y que dudo de si lo estoy haciendo bien o si tal, y que al final si me equivoco, pues tampoco pasa nada. O sea, si por poner no me ha pasado aún, ¿no? Pero imagínate que hiciera una ilustración en la que no me sintiera cómoda, pues la borro y ya está. O sea, no sé cómo decirte que no ningún error es irremediable. Y luego, por otra parte, porque también lo he pasado tan mal en algunas cosas
y me ha costado tanto ver la verdad en ello, como por ejemplo lo que te estoy contando de la sororidad, que por querer ser sorora he aguantado en mi vida a mujeres que con conductas tóxicas que me han hecho bastante daño, ¿no? Pues si con una ilustración o con una canción o con lo que sea puedo hacer que otra mujer se dé cuenta de esto, de que la sororidad es validísima y es magnífica, pero no con todo el mundo puede ser, por mucho que nos duele y que nos joda, es que es así. Hay mujeres con las que podemos tener un vínculo más estrecho y otras con las que no. Si eso puede ayudarte a ti a que no lo pases mal, pues a mí me sirve. Entonces al final solo intento visibilizar un poco las cosas de la lucha, ¿no? Las contradicciones y las conclusiones a las que llego después de darle muchas vueltas al tema. Y personalmente creo que es una labor fantástica, la verdad, ¿eh? Porque creo que está concienciando a mucha gente, ya sobre todo a muchas mujeres, a lo que tú dices, de que estamos juntas en una lucha que nos afecta a fin de cuentas a todas, a las que lo quieren admitir y a las que no lo quieren admitir. Eh, También has dicho que cantas rap. ¿Crees que, o sea, con qué crees que puedes llegar más a representar ese feminismo? ¿Mediante el diseño o mediante la música? Uf, pues eso es una pregunta compleja, la verdad, porque ahora mismo estoy en un momento y además durante la cuarentena me he dado cuenta de que me da la sensación de que he hecho muchas cosas y he hecho muchas cosas, pero no tengo, por ejemplo, un estilo aún definido. Creo que si la gente ve un trabajo mío, a diferencia, por ejemplo, de Ame, que ya tiene un trabajo más sólido y todo el mundo lo ve, y se va a decir, esto es de Tres Vueltas Rebel. Yo creo que si ves una canción mía o ves una ilustración mía, no sabes decir, esto es de La Palo, porque aún no me siento cómoda con las cosas que hago. O sea, me gustan estéticamente, pero estoy trabajando en generar Para una forma de descubrir trabajar, o no. una estética que me guste, y lo mismo me pasa en el rap. En el rap yo hasta ahora estaba trabajando con otras personas y llega un momento que es insostenible porque pues tengo una vida que es súper precaria y que continuamente tengo que estar cogiendo curros de mierda y la gente con la que trabajaba pues no, tienen otra calidad de vida y entonces a la hora de ensayar, a la hora de componer, a la hora de todo, yo no tengo tanto tiempo ni tengo tantas ganas y prefiero hacerlo sola en mi casa. Entonces ahora cuando saque mis trabajos pues veré hacia dónde quiero tirar y hacia dónde no. ¿Y proyectos que tengas ahora en mente? Pues bueno, quiero seguir con el proyecto de la Palo Design, de las camisetas de ropa y tal, pero es que para ello voy a tener que primero conseguir un poco de pasta porque me he quedado out total. Y luego también, pues, por ejemplo, quiero hacer un proyecto de arte mural en mi pueblo, no donde vivo, que vivo en Alfafar, al lado de Valencia, sino de donde es mi padre, que es en Castilla. Todo lo que dicen ahora que es la España vaciada, que lleva vaciada 50 años, Sí. pues ahí quiero hacer un proyecto de arte urbano, pero más, o sea, no para pintar yo, sino para traer a otros artistas y generar diálogos en torno al espacio y tal. Y bueno, también quiero sacar un CD. Es que es como que al final mmm, es un poco la pregunta que me has hecho antes. Que quieres hacer algo, entonces no para todo te sirve la misma herramienta. Porque para, por ejemplo, señalar la España vaciada no me sirve hacer camisetas. Bueno, sí Claro. me serviría, pero creo que tiene mucho más potencial en hacer un festival de arte urbano allí, ¿no? O para llegar a la gente joven, pues si haces camisetas no todo el mundo va a poder comprarlas, mientras que si haces rap que lo cuelgas en YouTube y todo el mundo lo puede escuchar. Entonces un poco eso, quiero seguir tocando todos los palos, pero por diversión, por pasármelo bien, por intentar aportar algo, porque al final sé que darme de comer, seguramente no me dé de comer ninguno. Pero bueno, ya contaba con ello, o sea que... No, hombre, seguro que sí. Yo pienso que tienes mucho talento, que representas a muchas mujeres, a muchos sectores, no solo a mujeres, muchos sectores. Y bueno, yo hasta aquí no tengo nada más que decir. Te voy a pedir si puedes pues, mandar un saludo a Som Design, que es nuestra página, ¿Y qué digo? Un saludo a Som Design. por ejemplo, si te Pues apetece. muchas gracias a Som Design por esta entrevista, que me he sentido súper cómoda, me han parecido, la verdad, que, o sea, son las preguntas más interesantes que me han hecho en ninguna entrevista, de Gracias. verdad, sí, sí, porque he ido hasta Punt y nos han entrevistado en un montón de sitios y la mayoría de veces son
Preguntas muy frívolas Yo y... personalmente intento evitar pues lo típico, ¿no? Pues cómo surge tal, yo qué sé, yo quiero un poquito más profundizar y antes te he dicho que más que igual una entrevista sería un poco una charla, ¿no? Entre un concepto para mí muy importante que es el feminismo dentro vinculado al diseño que es nuestro cibermedio y creo que no hemos tenido un perfil de estas características, me parece muy importante y de darle visibilidad, por supuesto. Pues nada, ¿Vale? muchas gracias. Muchas La verdad que me ha gracias, hecho de mucha verdad. ilusión. Pues nada, Espero que estamos te en vaya muy bien, contacto. ¿vale? Sí, Gracias. igualmente. Hasta A ti. luego. Hasta luego.